Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde Il Barista en la República y Amazonas. Esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Un espacio que es posible gracias al apoyo de Hyundai, que nos acompaña desde el principio en este periodismo independiente, y a Il Barista, donde nos tomamos el white mochaccino, white mochaccino con café. Chocolate blanco artesanal. Con chocolate blanco artesanal que me han preparado esta mañana Carlos, que es un crack. Hombre, ¿qué día? Estamos 20 de diciembre, ¿no? 19 de diciembre, hoy me he vuelto a equivocar y revisamos los hechos en caliente, es un día importante en la República. A ver, qué dolor de cabeza que tenemos después del día de ayer. Ha sido una larga jornada periodística. Ayer, muy tarde por la noche, en una sesión extensa y desgastante y poco productiva, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Comunicación. Ya no tenemos el mamotreto de ley que nos heredó Gabriela Rivadeneira y el correísmo. Tenemos ahora una ley reformada que quita muchas de las impertinencias, excesos y abusos que se cometían desde la Ley de Comunicación durante el correísmo. Hablamos, por supuesto, de la caída definitiva y legal de la Supercom. Hablamos de que se mantiene el requisito de profesionalización para quienes ejercen la comunicación, excepto para quienes están en espacios de opinión. Hablamos, por supuesto, de rescatar los derechos fundamentales que protegen el ejercicio periodístico. Es una ley que ha sido aprobada con 75 votos afirmativos. Esto es muy por arriba de los 69 que se requerían para reformar la ley. Por fin, casi 5 años después, tenemos una ley que se ajusta más o menos a los estándares internacionales, aunque claro está, no es una ley perfecta, no es una ley que satisface a todos, pero es sin duda mejor que lo que tenemos. Ya había dicho yo que es muy fácil tener algo mejor si nos comparábamos con el mamotreto que nos dejó el correísmo. En noticias no tan positivas para nosotros, hablo nosotros los ciudadanos, ayer hubo un gasolinazo, es el segundo gasolinazo de la era de Lenín Moreno. El primero fue en agosto cuando se revisó y se subió y se incrementó el precio de la gasolina super. El segundo ha sido dispuesto ayer en el Salón Azul del Palacio de Carondelet, el salón que la última vez que se utilizó fue para que la señora María Alejandra Vicuña embarrara la imagen de la presidencia de la República cuando estaba acusada de diezmos, y le prestaron ese salón para que fuera a defenderse con sus bobas excusas antes de la renuncia. En ese mismo salón comparecieron ayer el ministro de Economía Richard Martínez, el ministro de Trabajo Raúl Ledesma y el secretario particular del presidente Juan Sebastián Roldán. El anuncio que fue un poco chocante. Yo lo revisaba ayer porque no pude verlo en directo, lo revisaba ayer por la tarde, y el discurso que se manda don Richard Martínez para anunciar que van a elevar el precio de la gasolina es un poco divertido, porque va hablando, claro, de que hay que hacer esfuerzos, que todo el mundo tiene que poner de lo suyo, que esto permitirá que puedan seguir pagando profesores y maestros y policías. Es que el gobierno tendría que tener ese dinero para pagar profesores, maestros y policías. El ajuste viene por el ciudadano y el ajuste significa que los subsidios se revisan. Es cierto, ningún economista en este país sostenía que los subsidios podían quedar sin tocarse. Se tenían que revisar. Uno de ellos, primordialmente, era el subsidio a la gasolina extra o la Ecopaís si estás en Guayaquil y en gran parte de la costa. El incremento es de 32 centavos, esto significaba que en un carro promedio chiquito de los que usamos los comunes mortales y nos gastábamos $13.50 en llenar el tanque con extra, pues ahora terminaremos pagando casi $18. Es un incremento sustancial que prometen no afectará ni al transporte público ni al transporte de víveres y productos, por lo tanto no debería, en comillas, haber un incremento de precios de ningún tipo. La medida, ya lo decía, era solicitada por gran parte de los expertos en economía, pero era solicitada por los expertos en economía, señores del gobierno, hace año y medio, que es que en economía es tan necesario tomar la medida justa como tomarla en el tiempo justo. Reacciones ayer de toda índole. El correísmo se agarra de su frase Moreno es paquetazo, como si Correa no hubiera metido paquetazo en estos 10 años a diestra y siniestra. En fin, veamos qué pasa con la economía, ya habrá momento. El tema que nos atañe, el tema que nos importa y que nos convoca esta mañana
tiene que ver con un audio filtrado por La Posta con la voz del presidente Moreno. 45 segundos, 97 palabras que, como lo decía en el reportaje, se explicaban por sí solas. El presidente Moreno aseguraba que tenía muchísima pena con las muertes que pudieran venir, pero un Estado no podía estar arrinconado y la soberanía de un Estado, de un pueblo, de un gobierno y de una ciudadanía iba bastante más allá que una o pocas o algunas vidas. Son sus palabras textuales. Este contexto podía darse en la crisis del secuestro. De hecho, así lo aseguraron las fuentes presenciales de los consejos de seguridad nacional pública y del Estado con las que contactó este medio de comunicación. Estas fuentes aseguraron que se dijo en un COSEPE de los 3 que hubo durante la crisis. El gobierno todavía no reacciona, todavía no le puede decir a este país en cuál de los COSEPE se pronunciaron esas palabras, en qué contexto, si esas palabras fueron la decisión final del Estado, si fue una cosa que luego discutieron y cambiaron de opinión. El gobierno no ha dicho ni pío. Entiendo que están preparando una respuesta, entiendo que van a admitir que es la voz del presidente, entiendo que van a admitir que se trató de un Consejo de Seguridad Pública del Estado, entiendo que van a admitir que se trata de una grabación ilegal que solo pudo haber hecho alguien del alto Estado, es decir, un traidor entre los más altos representantes de nuestro Estado ecuatoriano, pero el tiempo es lo que van a tratar de aclarar. ¿Cuándo fueron pronunciadas estas palabras que importan tanto como las palabras en sí? Mucho que responder, mucho que revisar y una gran oportunidad para pararnos nuevamente en el proceso de Nos Faltan 3, un proceso que avanza lento, de forma insensible, con inacción de parte de la Fiscalía y del fiscal Toainga, que lleva la instrucción del caso, la indagación previa en realidad. Vamos a conversar hoy. Tengo el gusto de recibir a Yadira Aguagallo, es parte del colectivo Nos Faltan 3, una mujer valiente, guerrera, buena amiga de esta casa. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse a la entrevista. Yo soy Anderson Boján en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Antes de entrar en la entrevista, 2 comentarios. Cristian Rivadeneira: ¿por qué no investigan a los bancos y los dineros que cobraron ilegalmente? Cristian, porque no publicamos cosas que hemos publicado meses atrás. Ve a La Posta y revisa la investigación de Gabriel Yepes al respecto. Vinicio Enríquez: sobre los subsidios y el alza de la gasolina. Pensar que la subida no afectará a la gente pobre es ridículo. Yo no voy a tener problema. 3.50 a la semana no me empobrece ni me enriquece, pero los señores que transportan papas o huevos o que trabajan con sus vehículos sí van a tener que subir los costos. Yo coincido contigo. Por cierto, desacertadísimo titular de portada esta mañana en Diario El Comercio, yendo, en lugar de ir por lo obvio y necesario, el alza de la gasolina, 800 millones de dólares de ahorro en subsidios y salarios. Qué bonita forma de titular un gasolinazo. Punto aparte, bienvenida a Yadira Aguagallo, qué gusto tenerte acá. Hola Anderson, muchas gracias. Sabes cómo te quiero y te admiro. Ayer hubo una publicación que consideramos importante en La Posta,
he dado el contexto en la introducción a este programa. Me gustaría tener una primera reacción y luego vamos a ir hilvanando la conversación. Bueno, solo se suma a una cadena de golpes durante estos 8 meses desde que ocurriera el secuestro, pero sobre todo creo que pone de manifiesto la necesidad urgente de transparentar las cosas y de decir la verdad. Durante estos 8 meses nosotros no hemos pedido nada que no sea investigación, y una investigación seria por parte de la Fiscalía, aún para que pueda descartar posibles responsabilidades de agentes estatales o posibles omisiones, aún para que las descarte. Y creo que cuando ocurren revelaciones como estas y cuando vemos un informe como el que ha presentado ayer este medio, la única respuesta posible es una exigencia de la verdad. Aquí no hemos levantado el dedo acusador para culpar a nadie, pero lo que exigimos es una investigación clara, seria, objetiva, que mire todas las aristas del problema y por supuesto que las autoridades cumplan con sus promesas realizadas precisamente o exactamente el día 13 de abril, después de que se nos confirme el asesinato, sobre la desclasificación completa de la información y sobre esas palabras que el propio presidente Moreno las dijo en su rueda de prensa. Los ecuatorianos perdonan los errores, pero lo que no perdonan las mentiras, y yo creo que ya es hora de pasar del discurso a los hechos y ofrecernos la verdad, porque solo de ese modo podemos hacerle memoria a Paul, Javier y Efraín, a Oscar y Katy y a todo lo que ha ocurrido en la frontera. Las palabras del presidente, ya lo decía, son 45 segundos de una grabación ilegal en un Consejo de Seguridad en medio de una crisis que nadie quiso haber enfrentado. ¿Qué significan para ti? ¿Y qué diferencia tendría si estas palabras fueron pronunciadas cuando Paul, Javier y Efraín estaban con vida, o si fueron pronunciadas cuando se había ratificado que habían sido asesinados? El día de ayer yo he conversado con todos los familiares que estamos llevando o mirando de cerca este tema, y para todos la reacción es la misma. Una sola vida humana merece la pena. Una sola vida humana merece todos los esfuerzos posibles para traerlos con vuelta. Una sola vida humana representa una responsabilidad de un Estado frente a esa vida, como primera cosa. Como segunda cosa, el presidente en sus palabras está hablando de la dignidad de un país y pide las opiniones. Entonces nuestra opinión es que si la dignidad de un país no vale la vida de una persona, no vale la vida de 2 personas, no vale la vida de 3 personas, de 5, ¿cuántas vidas vale la dignidad de un país? ¿Cómo se calcula en términos de dignidad de un país el número de vidas o el número de víctimas que deben pasar por estas situaciones, como primera cosa? Pero como segunda cosa, haciendo ese ejercicio súper complejo de volver a conceptualizar las cosas y de volver a poner en términos objetivos las cosas, aun cuando para nosotros es extremadamente doloroso hacerlo, pero sin embargo nos exigimos tener esos ejercicios de objetividad. Necesitamos saber en qué fecha se dieron esas declaraciones, necesitamos saber en qué contexto se dieron esas declaraciones. El presidente Moreno pide ahí opiniones, necesitamos saber esas opiniones. Y con fecha 20 de agosto nosotros hicimos solicitudes a los ministerios del Interior y Defensa precisamente sobre los consejos de seguridad pública en la que se tomaron resoluciones sobre la vida. Esa fue precisamente la carta que publicamos asegurando que no había habido siquiera respuesta por parte del Ministerio de Defensa, que es el encargado de la relación con las Fuerzas Armadas, bajo cuya custodia están los consejos de seguridad pública del Estado. ¿Ha habido algún tipo de contacto desde el Ministerio de Defensa? No, precisamente sobre esa carta, esa solicitud de información que la hicimos el 20 de agosto después de que abrimos estos papeles desclasificados o esta documentación desclasificada y que fue entregada a la CIDH y se consideró que se necesita ampliar esa información. Bueno, recurrimos precisamente a los canales oficiales y le hicimos llegar al entonces ministro Mauro Toscanini y al ministro Osvaldo Jarrín cartas en las que solicitábamos precisamente esa información. Interior nos respondió que no está bajo su responsabilidad, que deberíamos ir hacia el Ministerio de Defensa a solicitarlo.
y el Ministerio de Defensa 6 meses después prácticamente ni siquiera nos ha mandado una contestación ni un recibido, hemos recibido sus cartas. Muy ocupado está el ministro Jarrín. Y el día de ayer, después de la publicación de este medio, ninguna llamada, ningún acercamiento, ninguna postura. Nadie del gobierno les pegó una llamada ayer y les dijo, oigan, quiero explicarles a qué se refería el presidente. No, ninguno. Silencio absoluto. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, parece que aquí hay una política de silencio alrededor del caso y eso no puede seguir así. No podemos seguir pensando que semana tras semana, mes tras mes, se van descubriendo más cosas, van saliendo a la luz más cosas y que la única estrategia que va a tener el Estado es meter la cabeza en un hueco, no dar declaraciones y esperar que las cosas se diluyan por hechos coyunturales diferentes. Eso no puede pasar, eso solamente constituye un camino hacia que las cosas queden impunes y lo peor que nos puede pasar es la impunidad. Ya es triste que en este país familias tengan que esperar 30 años para saber qué pasó con sus hijos. Ya es triste que en este país una esposa y una familia tengan que haber esperado más de 10 años para conocer qué pasó con su esposo, qué pasó con su padre. Vamos a tener que esperar nosotros también 30, 20, 10 años, 15 años para conocer la verdad completa sobre lo que les pasó a Paul, Javier y Efraín. Eso es impunidad. María Elizabeth Freire envía un comentario que trae a debate algo que surgió ayer a raíz de la publicación del reportaje y que estuvo también no con tanta intensidad durante la crisis del secuestro. La postura del Estado. Básicamente la postura que parece defender el presidente en sus palabras es la no negociación. Yo aseguro en el reportaje que es una postura legítima porque así me parece. Quisiera conocer tu opinión. Si el Estado hubiera decidido que no se puede negociar con terroristas, que no se puede negociar con narcotraficantes, que si negociábamos una vez íbamos a terminar negociando 3, 4, 5, y ya no iban a ser ni 3 ni 5 los secuestrados, sino 16 millones de ecuatorianos, ¿cómo hubieran reaccionado ustedes? Bueno, hay que empezar diciendo que incluso durante los días del secuestro y después, cuando el tema estuvo en debate, analistas militares, expertos militares de este país, con documentación en las manos, aseguraban que las nuevas doctrinas hablan de la precautelación y la garantía de la vida sobre cualquier otro objetivo. Es decir, la defensa de la vida es el objetivo fundamental, como primera cosa. Como segunda cosa, sí, de acuerdo, tal vez esa era la decisión que tomaron las autoridades y esa fue la propia decisión del presidente Moreno. Y nosotros podemos entender las presiones a las que estaba sometido. Podemos entender que no era una decisión fácil de tomar. Podemos entender todo lo que implicaba. Lo que no podemos entender es que a nosotros, a sus familiares, a las madres de Paul, de Javier y Efraín, a sus hijos, a sus seres queridos, a sus hermanos, a sus parejas, no nos hayan dado la posibilidad de tener información que nos permita tomar otro tipo de decisiones. Ricardo Rivas, mi cuñado, en múltiples ocasiones ha dicho que si nos hubiesen dado toda la información sobre el estado real de nuestros familiares, que si nos hubiesen dicho exactamente cuáles eran las cosas que iban a hacer y cuáles habían sido las decisiones tomadas, es muy probable que nosotros hubiésemos recurrido a otros caminos y posiblemente yo no estaría sentada aquí frente a ti tomándome un café contigo. Estaría en otro país disfrutando de mi vida con Paul. Posiblemente, no lo sabemos. Pero al menos, y eso sí era una obligación de las autoridades y eso sí era una obligación del presidente, tenía que hablarnos con la verdad. Te voy a pedir respuestas cortas y concretas para poder aclarar este asunto. ¿A ustedes les dijeron desde el gobierno que no había voluntad de negociar, que no se iba a negociar con terroristas? No. ¿A ustedes les dijeron que había lo contrario, voluntad de negociar? Que se hará todo lo posible para traer a Paul, Javier y Efraín con vida. Específicamente, voluntad de negociar, que había una voluntad de entregar en canje a los 3 que pedía el guacho por los 3 que nos había secuestrado. Tú en tu informe haces una cronología en la que hablas precisamente de las comunicaciones y sí, se nos habló en alguna oportunidad de que existía un proceso en marcha para lograr el canje de los 3. Sin embargo, yo quiero aquí extenderme un poco para decir que siempre la narrativa también cambiaba constantemente. Unos días nos dicen a nosotros que se negocia y otro día, frente a los medios internacionales, se dice que ya no se negocia. El 9 de abril. El 9 de abril.
Disculpe, me quedo en blanco, es un poco desconcertante volver a recordar todo lo que se vivió durante la crisis. El gobierno sin duda estaba tan perdido como muchos de nosotros, el Estado estaba tan perdido como muchos de nosotros. Visto a la luz que da el tiempo y la calma que te puede dar el tiempo, visto en retrospectiva, ¿crees que el Estado cometió errores porque era una situación para la que no estaba preparado o fueron negligencias? Bueno, hago referencia nuevamente a las palabras del presidente alrededor de esos días. Él públicamente en una entrevista dijo que si hubo errores, se reconocerán esos errores y que los catalogaba con la típica frase de errores de buena fe, que creo que bien nos convendría al país hacer una conceptualización de lo que significa cometer un error de buena fe. Yo no he venido aquí para señalar ni para juzgar. Y creo que estos 8 meses de lucha del colectivo Nos Faltan 3 y de las familias de Paul, Javier y Efraín no son para levantar dedos acusadores sin ningún fundamento. Lo que pedimos es investigación. Lo que pedimos es que el señor fiscal Wilson Toainga al menos solicite ese audio y lo someta a investigación, aún para determinar quién del círculo de confianza del señor presidente se permite grabar un consejo de seguridad y después se permite ponerlo a disposición. Permíteme unos segundos para volver sobre esto. Quiero antes finalizar con parte del recorrido por la cronología. 13 de abril, el presidente se reúne con ustedes, les promete en público y en privado que toda la información será pública, que todo será desclasificado. Los consejos de seguridad pública del Estado son secretos de Estado, son secretísimos, según la clasificación de reserva que tienen. ¿Por qué esto no se hace público? Esa es una pregunta que la tienen que responder las autoridades. Esa es una pregunta que el Ministerio de Defensa debió habernos respondido a nuestra carta del día 20 de agosto, explicándonos cuáles son las razones por las que las resoluciones de esos consejos de seguridad no se hacen públicos. Y nosotros no le estamos pidiendo al Estado que desclasifique todos sus consejos de seguridad. Le estamos pidiendo que entregue información sobre aquellos en los que se discutió sobre la vida de nuestros seres queridos. Porque nosotros necesitamos saber, porque cómo uno mira el horizonte de su vida, viendo que el horizonte de su vida son solamente cosas ocultas, verdades a medias. Cuando estas cosas ocurren, las víctimas necesitan verdad. Las víctimas necesitan verdad. Hubo 3 consejos de seguridad pública del Estado durante la crisis del secuestro. Ustedes piden que los 3 se hagan públicos, o que se desclasifiquen al menos. Se le entregue a la Fiscalía. Ese es el camino adecuado, ¿no? O que la Fiscalía los solicite y los anexe dentro del expediente. No estamos solicitando que el vocero del gobierno, que el presidente, que el ministro de Defensa salga a dar una lectura de las actas o de las resoluciones de los 3 consejos de seguridad pública. Que lo hagan por los canales regulares, que lo hagan por las vías oficiales. No les estamos pidiendo que empapelen la ciudad con esos consejos de seguridad pública. Al menos en esta mañana lo único que esperaríamos es que el señor fiscal que lleva el caso haga ese tipo de diligencias, que quien haya recibido nuestra carta en el Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, por lo menos nos responda. Pero la verdad es que lamentablemente y tristemente estamos seguros de que eso no va a pasar. ¿Qué te parecería que el gobierno decida desclasificar solamente una parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado, solamente la parte relacionada a las palabras del presidente para poder entender el contexto en las que fueron pronunciadas? Lamentablemente creo que ni eso va a pasar, porque alrededor de esto lo que prima es el silencio, meter la cabeza dentro de un hueco y no decir absolutamente nada. Si llega a pasar, ¿te parecería correcto? Tienen que hacerlo, pero no solamente una parte. Durante el secuestro el Estado tuvo 3 consejos de seguridad. Se tiene que saber qué ocurrió en esa secuencia de días. Si, como el informe que ustedes han publicado advierte que existía una primera intención que fue cambiando con el paso del tiempo, pues necesitamos saber el contexto real y necesitamos saber las decisiones del primer consejo, las decisiones del segundo consejo y las decisiones del tercer consejo. Aquí no tienen que buscarse verdades por conveniencia. Nadie
quiere buscar verdades por conveniencia. Se tiene que buscar verdades objetivas y verdades a la luz de los hechos concretos. Que se desclasifique una sola parte no nos sirve la secuencia completa, nos sirve conocer las decisiones de principio a fin. Eso es lo que nos sirve. Además, el último Consejo de Seguridad durante la crisis del secuestro de los 3 periodistas, que es el 13 de abril, día en que se reconoce oficialmente el asesinato de Paul Javier Efraín, para esa fecha están ya secuestrados 2 días atrás, Oscar y Katy. Es decir, hay 2 ecuatorianos más con vida. Yo no sé cómo va a hacer el gobierno para justificar estas palabras, de verdad, porque si a ustedes no les dijeron algo mientras sus familiares estaban con vida, yo esperaría que se lo hayan dicho a las familias de Katy y Oscar, que son tan importantes como las familias de Paul, Javier y Efraín. Precisamente. Y Katy y Oscar son tan importantes como lo son Paul, Javier y Efraín. Y si para el 13 de abril ya se conocía que Oscar y Katy estaban secuestrados, ¿por qué el anuncio de su secuestro se realiza recién el 17 de abril o el 18 de abril? Es uno de esos 2 días, si la memoria no me falla. ¿Y por qué se despliega un aparataje mediático para decir nos acaba de llegar un video en el que vemos que 2 ecuatorianos más están secuestrados? ¿Cuál es la intención de ocultar fechas? ¿Cuál es la intención de ocultar información a las familias, a las personas legítimamente interesadas en el bienestar de sus seres queridos? ¿Cuál es la intención de hacerlo? ¿Cuál es la intención de no darnos herramientas informativas para tomar mejor nuestras decisiones e incluso para figurarnos un panorama diferente en lo que se nos venía de ahora en adelante? Coincido contigo, no sé cómo lo van a justificar, pero la única razón, o sea, el único camino posible es el conocimiento claro de la verdad. Ernesto Guerrón, antes de entrar a la tarea de fiscalía, que me parece lo más importante que podemos tratar esta mañana, Ernesto Guerrón te pregunta, y esto es un eterno dilema cuando uno habla con altas fuentes del Estado que estuvieron presentes durante la crisis, ¿a qué iban los 3 periodistas a la zona? Porque hay quienes creen, con fundamento o sin fundamento, dentro del Estado, que Paul, Javier y Efraín iban a una entrevista con el grupo irregular, que habían tomado contacto con el Frente Oliver Sinisterra y que fueron secuestrados mientras ejercían el periodismo en ese sentido. No sé por qué esto es tan relevante. Me imagino que cambiará en algo la percepción que se tiene de si el secuestro tuvo solamente responsabilidad del Estado, si había también una responsabilidad del medio de comunicación o incluso de los mismos periodistas. ¿Qué certezas pueden tener 8 meses después de que iban a hacer una tarea de registro o si iban directamente a tomar contacto con el Frente Oliver Sinisterra? Ok, para poner en contexto las cosas, primero nos parece gravísimo que cuando estas cosas ocurren en el país el debate sea la culpa de la víctima. Poner a la víctima como el último culpable o el primer culpable en relación a lo que le pasa. Y eso no ha ocurrido solo con Paul, Javier y Efraín, no ha ocurrido solo con Oscar y Katy, porque a ellos también se les ha tejido alrededor de sí mismos la responsabilidad de la autopuesta en peligro. Ocurre con las mujeres, ocurre cuando sucede... Ocurre con las violaciones, con los acosos. Ocurre con todos. Digamos, el imaginario colectivo es culpar a la víctima y eso es terrible dentro de este país. Y eso es terrible que nos pase. Primera cosa. Segunda cosa, hay que recordar que todos los medios de comunicación de este país, o al menos los grandes medios de comunicación de este país, una vez que estalla la bomba de San Lorenzo a finales de enero de este año, despliegan semanalmente equipos periodísticos para la cobertura sostenida de la frontera. No solo el comercio lo hacen los otros medios de comunicación y existen permanentemente desde enero hasta marzo, hasta cuando se suscita el secuestro, constantemente presencia de equipos periodísticos. Correcto. El 20 de marzo ocurre una emboscada dentro de Mataje en la que mueren lamentablemente los 4 infantes de Marina. Primero mueren 3 y después muere otro dentro del hospital. En ese momento, aunque las autoridades quieran decir lo contrario y quieran decir que solo existía un toque de queda que impedía el paso desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, sí se restringió el paso a la prensa hacia la parroquia de Mataje. Y nosotros hemos solicitado que la Fiscalía llame a rendir versión a esos equipos periodísticos que no pudieron pasar a Mataje,
porque lo que nos están diciendo es, podían pasar todos, podían pasar libremente, podían hacerlo, ahí no había restricción de paso, había toque de queda. Bueno, está demostrado que no es así. Otros equipos periodísticos no ingresaron a la zona. Correcto. Y otra cosa que es importante decirlo es que Paul, Javier y Efraín no entraron a Mataje por un paso irregular, no entraron por un camino montañoso, no entraron por una canoa, no entraron por ningún paso que no haya sido vigilado por la autoridad. Y llegaron al control de Mataje, y en ese control quienes resguardaban la seguridad de los civiles que pasaban por ahí, les abrieron la puerta y les permitieron pasar. Entonces Paul, Javier y Efraín se pusieron en manos del Estado al pasar por un paso oficial y por preguntarle a los militares que se encontraban ahí si lo podían hacer. Y el momento en que les abrieron las puertas les dieron autorización para entrar a una zona. Ellos eran civiles, eran periodistas. Quienes resguardaban la zona eran militares y policías que de antemano conocían las amenazas que se cernían sobre la zona. ¿De quién era la responsabilidad de precautelar sus vidas? Solo voy a dejar esa pregunta ahí. Fiscalía, para hacerle honor al tiempo. 8 meses tiene investigando. ¿Qué tanto ha avanzado la investigación del fiscal Wilson Toainga, que por cierto, antes de este caso ha estado en casos destacadísimos, llevó la pelea en la lucha de Brecht, ha llevado peleas en corrupción, ha tenido casos importantes, es un fiscal experimentado, era una mano derecha del entonces Carlos Bacamancheno, es un fiscal de prestigio. ¿Qué tanto ha podido avanzar el doctor Toainga? Reconociendo esa trayectoria que tú pones de manifiesto sobre el señor fiscal y siendo completamente justos con el trabajo que ha desempeñado, yo solo quisiera poner y enumerar los hechos como evidencia para que se pueda tener una idea de la actuación de la Fiscalía. 23 de julio, nuestro equipo jurídico solicita una serie de evidencia testimonial y documental que hasta ahora no nos han dado paso. Y más bien nos han pedido que justifiquemos por qué estamos solicitando esa información. ¿Qué solicitaban? Precisamente que se tome la versión de los equipos periodísticos a los que les fue impedido entrar el paso a Mataje, para que se vea que existe una contradicción entre lo que supuestamente ocurría en el mando unificado. Bueno, ahora se dice que era el COE cantonal el que tomaba las decisiones sobre la seguridad de los civiles, y la realidad en la zona en concreto. De eso no se ha dado paso. O sea, él no ha querido tomar versión a quienes pueden decir, a mí no me dejaron pasar por allí, por donde sí pasaron Paul, Javier y Efraín. Exactamente. Y nos ha pedido que justifiquemos. La única justificación posible es que el propio fiscal tenga las condiciones necesarias para construir sus hipótesis y sus teorías sobre el caso. Hemos pedido documentación, hemos pedido evidencia documental que nos diga, en primera instancia, cuántas veces el oficial del caso de UNACE, por ejemplo, se trasladó a San Lorenzo para realizar las investigaciones. A nosotros, y creo que al país entero, le parece relevante saber eso. Hemos solicitado documentación que asegure que no existían operativos en la zona, operativos militares y policiales en la zona. Eso es importante conocerlo. No sabemos a qué viene el pedido de justificación de una documentación de ese tipo. Entre otros documentos que le hemos pedido que solicite precisamente a Defensa, precisamente al Ministerio del Interior, para que el fiscal pueda tener un horizonte amplio alrededor de sus investigaciones. No creemos que sea responsabilidad del equipo jurídico o de la defensa técnica de las víctimas ponerse sobre sus hombros y los mismos familiares las líneas investigativas. Lo único que se pide es que se realicen las cosas. Anderson, ¿cómo después de 8 meses de que se encuentra la camioneta del señor Efraín Segarra, no existe análisis de las huellas dactilares de esa camioneta? No sabemos quién... ¿No se ha hecho? No sabemos quién abrió las puertas, no sabemos quién estuvo dentro de esa camioneta, no sabemos, y esa camioneta es fundamental. ¿Y cuál es la respuesta? Que en este país no existen reactivos para realizar un peritaje de huellas dactilares. Espera. Estás diciendo que nuestro organismo de justicia y de investigación no puede tomar unas huellas. Las huellas están tomadas. Lo que no pueden hacer es un análisis y un cotejamiento para ver a quién pertenecen. 8 meses después de haber tomado huellas dactilares de la camioneta, del vehículo en el que se trasladaron los 3, no sabemos quién tuvo acceso a esa camioneta. Y nos las entregaron sin mayores medidas ni cadenas de custodia. Te pregunto directamente, ¿la Fiscalía todavía no sabe si hay responsabilidades en el Estado durante la crisis? ¿O no quiere llegar a saber? ¿Están investigando en ese camino? No,
La Fiscalía no lo considera, no lo ha puesto a consideración, aun cuando ha sido nuestro pedido constantemente, aun cuando en reuniones con todo el trato cordial y diplomático que se puede tener en esta situación, le hemos pedido al fiscal y le hemos dicho es importante que se analicen esas otras situaciones aún para descartarlas. Pero ni siquiera para descartarlas existe la posibilidad de que la Fiscalía abra esa línea de investigación, lo cual a nosotros nos parece grave, nos parece triste y nos parece además que solamente contribuye a la impunidad. Entramos en la recta final de la entrevista con Yadira Aguagallo, parte del colectivo Nos Faltan 3. Yadira, vamos en concreto, no quiero ponerte contra las cuerdas, pero ¿sientes que el Estado está de su lado? ¿De nuestro lado? Ajá. No. No. ¿Sientes que el presidente honra su palabra? No. ¿Sientes que la Fiscalía intenta contribuir a la impunidad? Sí, porque no da paso a solicitudes legítimas de las víctimas. ¿Sientes que están cerca de la verdad? Eso es muy difícil de saber. Te agradezco por estar aquí, Yadira. Te agradezco por dar la pelea que has dado 8 meses y que sé que seguirás dando. Y que no te quede duda de que te acompañaremos a ti y a Nos Faltan 3 todo el tiempo que sea necesario. Esta siempre será su casa. Muchísimas gracias. Y yo solamente quiero reafirmar que también nos falta la verdad. Y eso tiene que saberse. Mi conclusión de esta mañana, el punto final va a ser larguita, prepárense. A ver, ¿por dónde empiezo? La publicación de la posta respecto al audio del presidente Lenín Moreno tiene algunos cabos sueltos que más vale ir atando. Tengo la necesidad en este momento de defender la postura editorial de mi medio de comunicación, junto con Luis Eduardo Ibanco y el equipo que conforma la posta, de por qué decidimos publicar una grabación ilegal de un Consejo de Seguridad Nacional Pública del Estado, que es información secretísima, para comenzar. Porque el problema no está en que se haga pública la información, el problema está en que tenemos un mamarracho en el alto estado del gobierno que es capaz de ponerle una grabadora al presidente en un momento de crisis de seguridad nacional. Ese es el verdadero delito y ese es el verdadero problema, que en el alto estado no tenemos en quién confiar, que los que tenían que cuidarnos nos estaban grabando, que hoy la grabación llegó a un periodista, que nada me asegura como ciudadano que eso no pudo haber llegado al grupo de narcoterroristas que estábamos buscando. Hay quienes preguntan si la posta defiende la negociación con los terroristas. Poco importa lo que defienda o no la posta y sus periodistas, o lo que defienda yo particularmente, porque no tomábamos la decisión ni teníamos voz ni voto en la negociación. Si el Estado tenía la intención de no negociar, era su legítimo derecho, como lo es de cualquier Estado. A lo que no tenía derecho, y lo dije ayer en el reportaje y lo repito esta mañana, es a mentirle al país, a la prensa, a los ciudadanos y a las familias. Las posturas del Estado no pueden ser unas en público y otras en privado. Las posturas del Estado, señor presidente, tienen que ser las posturas del Estado. Si usted prefiere no negociar, vaya y dígaselo al país, no los engañe. Hoy espero que la Fiscalía solicite el audio al medio de comunicación que represento, que por allí deberían empezar, que se abra la investigación a ver quién es el mamarracho que prendió una grabadora en un Consejo de Seguridad Pública del Estado. Hoy espero también que el presidente vea esto como la oportunidad para honrar su palabra. Si dijo que perdonábamos los errores pero no las mentiras, pues acuérdese, porque se ha prometido que se iba a desclasificar todo. Señor presidente, desclasificar todo es desclasificar todo, no todo lo que le dé la gana. Desclasificar todo significa que si se discutió sobre la vida de 3 personas en un consejo público del Estado, tiene que desclasificarlo. No es que puede, es que tiene que. Tiene que porque dio su palabra, salvo que su palabra, una vez más, valga poco o valga nada. Hoy espero que el gobierno le dé una explicación, porque lo que ha puesto la posta son 45 segundos y 97 palabras. Y la explicación podría decirnos en qué contexto, que a lo mejor no es tan malo lo que decía el presidente, que a lo mejor tenía una justificación, que a lo mejor el debate cambiaba esa idea,
que a lo mejor la decisión final del COSEPE era otra. Pero eso no lo puedo explicar yo, presidente. Eso lo tiene que explicar usted, lo tiene que explicar el gobierno y lo tiene que explicar el Estado, no a la posta, al país. Hoy espero que el gobierno tome esto como un ejercicio de libertad de expresión y de democracia y de verdad. Tiene una oportunidad para contarle la verdad que no han contado a este país en 8 meses. Hoy espero que la fiscal general subrogante atenderá un llamado de comparecencia ante la Asamblea Nacional por este caso. Hoy espero que la Fiscalía se ponga del lado de la verdad y que la Fiscalía reconozca lo incapaz y lo insensible que ha sido en la investigación, lo lenta, lo focalizada, lo distraída que ha estado de investigar una línea de investigación importantísima como es determinar las responsabilidades del Estado. Y hoy espero que todos aquellos ciudadanos de buena voluntad que participaron durante la crisis del secuestro de nuestros colegas, de Oscar y Katy, y de la muerte de 4 militares, y que tengan información al respecto, vean la oportunidad de decir la verdad, que es que sí se puede, que es que siempre estamos a tiempo. Y sé que hay mucha gente allí con información valiosa para aclarar las cosas, y los invito a ser parte de la verdad. Que el silencio no se nos convierta en impunidad. Que los que quieren jugar a que ya nos pase Navidad y nos olvidemos de nuevo del tema, se jodan, porque la verdad algún día sale a la luz. Estaremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán de Gilbarista.